Empezamos a cerrar el mes de enero y nos espera este lunes 26 uno de los temas más apasionantes astrológicamente hablando, que vale la pena mirarlo signo a signo, y es la entrada de Neptuno en Aries. Esto ha sido todo un evento y todo un acontecimiento desde el año pasado, cuando hizo su primer ingreso Neptuno en Aries, y esto fue más o menos, calculen ustedes por ahí en marzo del 2025. Ahora estamos cerrando lo que es la última semana del mes de enero y para esto vamos a tener no solamente la entrada de Neptuno en Aries, sino todo un estelium en el signo de Acuario. Esto hace claramente que entremos en una vibración distinta, que empecemos a cerrar dentro del cierre, que empecemos a ser como más conscientes de todo lo que nosotros hemos venido viviendo en las últimas décadas. Neptuno, al hacer su ingreso en Aries el día lunes 26, nos convoca a todo un arsenal muy diferente y cambio energético, planetario, vivencial, administrativo, incluso profesional, de identidad espiritual. Neptuno mueve muchísimas cosas, porque Neptuno está conectado con las ideas, con las ilusiones y lo que nosotros queremos ver realizado. Puede llegar a ser la misma ilusión, la misma desilusión, pero ¿cómo vivir sin ilusionarnos? ¿Cómo vivir sin tener la idea o tener presente que el mañana puede ser muchísimo mejor? ¿Cómo poder vivir y quitar la sustancia de lo que yo quiero ver materializado en mi vida, como por ejemplo sueños? Pues esto es casi que imposible que no tengamos una energía de Neptuno en el signo de Aries y que no lo sintamos de manera colectiva. Entonces todo esto lo vamos a empezar a vivir la otra semana, ya a puertas de cerrar este mes de enero, y por eso era importante que nos reuniéramos hoy sábado para mirar a través del horóscopo, ir cortando pequeñas fracciones. Claro, todos vamos a vivir los eventos astrológicos, todos vamos a vivir a Neptuno en Aries. Va a ser una influencia o está siendo una influencia que se siente a nivel político, se siente a nivel de masas, se siente a nivel espiritual también, a niveles migratorios, a niveles energéticos también lo podemos, digamos que sentir un poco más hacia dónde migra y vamos a tener una semana, una de las semanas del año, creería yo, de muchísimo valor astrológico. Esta entrada triunfal de Neptuno en el signo de Aries es definitivo porque el año pasado ocurrió esto más o menos por allá en marzo de 2025, pero la particularidad fue que hizo un ingreso a Aries y se devolvió. Entonces esta línea marcó como una pincelada de lo que nosotros vamos a empezar a vivir de manera colectiva y de otra parte hizo la retrogradación al signo de Piscis con Saturno para recordarnos que hay algunas partes y algunos finales que todavía no habíamos hecho de manera personal, de manera colectiva, a nivel de nuestra psique, a nivel de nuestra forma de interpretar las cosas. Entonces, vale la pena analizar este último horóscopo que vamos a tener y cuáles son las perspectivas para esta semana a partir del 25, que es lo que encierra mañana domingo, 25 de enero hasta el 31, que será el próximo fin de semana. Se nos fue enero y ya lo que nosotros iniciamos con mucha fuerza, ya el plan de trabajo que se hizo empieza a cobrar mucha más capacidad de trabajo y mucha más capacidad de intuición. Hablemos un poco de este tránsito que va a ser como el más, quizás el más colectivo y el que nosotros vamos a percibir aún con mayor impacto. Neptuno está calificado en la astrología como el planeta que nos invita a ilusionarnos. Casi siempre con Neptuno generamos alguna ilusión o generamos alguna idealización. Esto no es ni malo ni bueno. O sea, este concepto muchas veces de vivir en las nubes, pues claramente cómo vivir sin sueños, cómo vivir sin idealizar algo. Siempre vamos a estar idealizando una carrera, siempre vamos a estar idealizando incluso nuestro futuro, nos vamos a estar ilusionando acerca de algo, de un proyecto que nosotros hagamos. Es decir, que Neptuno está en la psique de cada uno de nosotros, por eso representa mucho en la psicología el subconsciente, representa mucho el sueño, representa mucho la capacidad de visualización. Una palabra que identifica muy bien a Neptuno es la visualización, las imágenes, por ejemplo, y las imágenes son muy importantes para el cerebro. De hecho, el cerebro obedece y opera muchísimo más en relación de imágenes.
le queda mucho más fácil al cerebro identificar las cosas, identificar el mundo, incluso físico, a través de los recuerdos, a través del impacto que nosotros podamos tener. Neptuno estuvo en Pisces un buen cantidad de años, más de una década, marcando toda una generación. Por eso los temas con Neptuno no hay que tomarse en tan personales, sino hay que verlo un poco más allá afuera. Así no queramos hablar de una manera colectiva o así no queramos hablar de cómo es la astrología mundana, pues con Neptuno hay que hacerlo porque no solamente vincula mi ombligo, no solamente tiene que ver con mi yo, sino también vincula la dinámica de todos. Por ejemplo, las migraciones no están ocurriendo solamente en un lugar del planeta, es en muchos sitios, en muchos países, involucra mucha masa. Neptuno, Neptuno es esta nubecita, Neptuno es esta ilusión, es lo no tangible y al entrar a un signo totalmente antagonista porque Neptuno es mucho más soñador, Neptuno es mucho más ilusorio, Neptuno puede llegar a ser un poco ridículo ese concepto de, ay, no, a veces eres como muy cursi o a veces soy muy cursi, utilizamos esa palabra para calificar que estamos de pronto idealizando demasiado. Pues Neptuno es el encargado de eso, Neptuno es el encargado de mostrarnos el mundo de las posibilidades, incluso desde una parte astrológica también se toma mucho a Neptuno como el multiverso, las distintas imágenes y las distintas dimensiones que pueden existir en un mismo punto. Aries, de otra parte, que es hacia donde va a ingresar Neptuno el día lunes 26, pues a Aries le corresponde todo lo contrario. Aries es concreto, Aries es de mucha acción, Aries es un poco más determinado. Entonces, esta combinación de Neptuno en Aries para cada uno de nosotros va a estar marcando unos nuevos inicios, nuevas ilusiones, nuevas desilusiones. No es ni malo, no es ni bueno, es necesario para la experiencia, es necesario para poder generar un punto de discernimiento que tengamos esto. Entonces, yo creo que sí es necesario obligatoriamente hacer una parte de horóscopo e ir mirando de qué se trata el horóscopo. El horóscopo no es otra cosa más que ir pasando por un lado, una grieta que le llamamos el grado cero de Aries, y como hay tantos acontecimientos la próxima semana para estar cerrando enero, justamente en esos 0 grados o en esos primeros graditos del signo de Aries, pues qué bonito que podamos tomar un ejemplo, podamos tomar algunas palabras, algún referente, un consejo de lo que nos puedan dar las perspectivas para cada uno de nosotros. Voy a compartir en pantalla la carta que vamos a tener de esta entrada de Neptuno en Aries. Aprovecho para saludarlos. Feliz sábado para ustedes. Un abrazo también. Gracias a los que están en Instagram, en YouTube, a los que están aquí en TikTok, siempre tan cumplidores. Y recuerden que estamos en este caso mencionando temas específicamente del horóscopo para cada uno de los signos. Esto hace referencia o va a estar mucho más conectado a partir de mañana y ya a cada uno de nosotros nos va a quedar más fácil como identificar hacia dónde se va a estar moviendo esto, ¿vale? ¿Qué sugiero en este live? Sugiero que ustedes vayan conectando mucho con su signo ascendente, de preferencia que podamos conectar mucho más con esa energía de ascendente. Feliz sábado también para ustedes. Nirvana está por ahí. Y aparte de esto, pues después del ascendente, conectemos un poquito con la energía solar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo todos estos temas. Hablemos un poco generalidades de Neptuno. Neptuno es este planeta o este símbolo que nosotros tenemos aquí. Observen que esta carta que estoy compartiendo es en este caso la carta del enero 26, la que vamos a tener a partir del lunes, y una de las particularidades de este planeta es cómo lo podemos visualizar. Observen que Neptuno es de esta forma y nos hace mucho contacto, Neptuno, con la psique, nos hace mucho contacto con la psicología. Entonces, Neptuno es el que nos cuenta una historia, que el tiempo es una ilusión, que muchos temas que nosotros soñamos o muchos temas que nosotros vivimos o que nosotros pedimos en algunas ocasiones al universo, pues que siempre están en contacto con nosotros. Neptuno es el que nos ayuda mucho, por ejemplo, a entender un poquito más los temas espirituales. Entonces, todos estos arquetipos de espiritualidad, por ejemplo, a Neptuno le fascina la espiritualidad. Donde nosotros tengamos a Neptuno siempre vamos a ser como mucho más conscientes
de ese grado de espiritualidad que podemos tener o que podemos llegar a desarrollar, entendiéndose que está todo el tiempo. Por eso Neptuno es este planeta que nos dice partículas de prana, partículas de nirvana, partículas de espiritualidad están haciendo contacto todo el tiempo con el medio ambiente. Encontramos la espiritualidad en un abrazo, encontramos la espiritualidad cuando conocemos una persona, encontramos la espiritualidad a través del silencio, encontramos la espiritualidad en la meditación. Neptuno es el encargado de decirnos que la espiritualidad o esa palabra está en muchos lugares de la vida. No está única y exclusivamente en prender velas, no está solamente en saber de astrología, la espiritualidad no está solamente en la religión o la espiritualidad no está solamente si tú perteneces a esta disciplina o a esta otra. Entonces, Neptuno va conectándonos con todo un arsenal de posibilidades. Neptuno también es este que nos hace perder. Esta idea de perder, de estar lost, cuando nosotros estamos perdidos en la vida, cuando tú dices estoy perdido, no sé hacia dónde ir. Muchas veces no es que estemos perdidos en un sentido físico, sino es la manera en que la psique logra reflejar que hay vacíos y está nublado, como cuando vamos manejando y se nubla, ¿no? Hay mucha niebla y obligatoriamente tenemos que bajar la velocidad porque no podemos ver a través del cristal, a través del panorama. No podemos ver a través de qué es lo que hay al frente. Esa justamente es el trabajo de Neptuno, como aprender a disolver las figuras, aprender a disolver las imágenes. Neptuno también nos invita mucho a que los bordes, a veces los bordes saturninos, pues nos pueden contener o nos pueden encarcelar. Por ejemplo, si una persona está presa de la libertad, pues hay algo de lo que nunca vamos a poder apresar a alguien y es a través de su imaginación. Neptuno es la capacidad que tiene una persona de imaginar. Toda esa película que nosotros hacemos en nuestra mente acerca de algo o acerca de alguien, pues esto conecta muy bien con esta imagen de Neptuno. Entonces es profundo, es extenso. Esto va a pasar a este lunes 26, por eso esta carta que estoy compartiendo en pantalla es la carta que vamos a tener para este lunes, cerrando enero. No va a volver Neptuno en Aries, por lo menos no lo va a hacer hasta dentro de, calculen más o menos 165 años. Este es un tránsito demasiado heavy, es un tránsito que da para mucho, es un tránsito que no es que lo vivamos cada año, cada 10 años o así, no, vamos a tener apenas un Neptuno un buen cantidad de tiempo, en este caso van a ser más o menos 14 años, es lo que dura Neptuno por cada signo. Entonces, hasta que regrese nuevamente a este sitio de Aries, pues va a pasar muchas décadas. A lo mejor lo volvamos a vivir en otras experiencias egoicas, en otra vida, más adelante, pues sí, muy posiblemente vivamos esto, repitamos esta misma ilustración. Bien, aparte de que esto va a pasar con Neptuno próximamente, pues miren todo el arsenal que tenemos de planetas, toda esta conjunción, todo este stellium. Tenemos a Marte, tenemos a Plutón, tenemos al Sol, tenemos a Mercurio, tenemos a Venus, todo esto en el signo de Acuario. Entonces, ¿qué es lo que se roba la atención? Si ustedes observan el mandala, pues grandes signos están neutros, hay grandes signos que no tienen, muchos signos que no tienen grandes aspectos, sino todo como que se está volcando a un sitio, como que todo está hacia un solo lugar, como que todo está inclinándose, es como si el universo a través de todo este stellium en Acuario y esta entrada triunfal de Neptuno en Aries como que convocara a prestar mayor atención en estas áreas de nuestra vida, en los inicios, en tantos temas que a veces nos cuestan trabajo. Bueno, ¿qué más podemos tener en este caso con Neptuno? Vamos a irnos signo a signo. Yo les propongo que nos vayamos en este horóscopo, signo a signo, a ver cómo está esta semana con la entrada de Neptuno en Aries. Vamos a colocar horóscopo, en este caso, horóscopo de Neptuno, horóscopo de la entrada de Neptuno en Aries. Y lo vamos a ir mirando. Bueno, voy a borrar aquí porque de pronto alguien se pueda confundir. Horóscopo Neptuno
para esta semana que vamos a tener, va a ser desde el 25 de enero hasta el cierre 31 de enero, ¿sí? Y en esta línea nos vamos a ir para cada signo del zodiaco. En este caso vamos a tomar como referencia, vamos a empezar con el signo de Aries. Aquí vamos a tener a Aries. Bueno, Aries cierra este enero, le queda una semana, muy el lunes, pues yo creo que es el bautizo de Aries. Aquí debemos acomodar muchas cosas para este signo. Es importante que ustedes miren dónde tienen, en este caso, dónde tienen en este caso la zona Aries. Claro, los que son ascendentes pues están siendo convocados. Eh, a mí sí me encantaría preguntarles a los ascendentes en Aries qué piensan de la vida. Y muchos de ustedes dirán, pero esa pregunta qué viene. Pero con Neptuno en Aries, a mí sí me da curiosidad de preguntarle a Aries, ascendentes, personas del signo Aries y Neptuno, ¿qué piensan de la vida con este tránsito? Literal, ¿qué piensan de la vida? O sea, ¿qué piensan ustedes, los arianos? Si Neptuno está ahí después de 165 años, en una versión actual, entonces yo sí le pregunto a Aries, si tú eres ascendente, ¿qué piensas de la vida? ¿Cuáles son esos planes? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo se están tomando en serio la espiritualidad? ¿Cómo la están viviendo? Neptuno es mucho, Neptuno es demasiado para tener en un signo eh, tan de inicios. ¿Qué contestan? A ver, ¿qué contestan los arianos? Pues yo puedo decir aquí mil cosas, aquí me puedo quedar meses hablando de Neptuno en Aries, pero esto, tratándose de Neptuno en este signo, en la casa uno, en la casa del yo, ¿qué piensan? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo ven la vida? ¿Cómo están viendo el futuro? Está muy en su cabeza, está muy en su intuición. Háganse en esa pregunta, los de ascendentes y soles en Aries, o personas que tengan estelium en Aries. ¿Qué pienso yo de la vida? ¿Cómo pienso seguir adelante? ¿Cuáles son los retos que voy a empezar a asumir? ¿Cuáles son las cosas que yo voy a hacer en mi vida? ¿Cómo estoy viviendo la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad para mí? Eso debe cuestionarse mucho Aries con Neptuno allí esta última semana de enero. No solamente Neptuno significa eso, sino todo el estelium que está teniendo en Acuario le corresponde a Aries en la casa 11 y la casa 11 es el colectivo, la casa 11 es el futuro. Por eso la pregunta tan amplia para Aries, ¿vas a seguir haciendo lo mismo, Aries? ¿Ascendentes en Aries? O sea, ¿van a seguir en lo mismo? Sí, en lo mismo que vienen, o sea, ¿cómo piensan? ¿Cómo piensan de ahora en adelante? Ese cuestionamiento y ese, uy, ¿yo? No, dime tú, Javier, dime tú a mí qué me va a pasar, dime tú a mí en qué me va a afectar, dime tú a mí. No, pues aquí con Neptuno en Aries, la pregunta es al revés, dime tú qué vas a hacer. Porque Aries es el signo del hacer, Aries es el signo del movimiento, Aries es el signo de ir a la cabeza. Entonces, si ustedes tienen a Neptuno en la cabeza es cuáles son las imágenes, cuáles son las proyecciones del colectivo y cuál es el plan de trabajo que van a desarrollar a futuro. Con Marte, Plutón, el Sol, Mercurio, Venus en la casa 11, pues hay una gran responsabilidad para ascendentes en Aries, soles en Aries, de asumir esta nueva psicología, esta nueva forma futurista y esta espiritualidad y cómo están encarnando ustedes mismos la espiritualidad en sus vidas. ¿O a qué le llaman ser espiritual? ¿O el tema de espiritualidad lo vivo de manera cotidiana? ¿Si están dentro de esta línea? ¿O ustedes consideran que deben aterrizar muchas cosas? Ese es uno de los cuestionamientos de Neptuno en Aries. ¿Cómo le voy a dar forma a lo que es mi identidad? ¿Verdad? Dice por acá, rompiendo viejas creencias e iniciando otras sin miedo desde cero. Bueno, eso está muy bien. Por ejemplo, buenos días, dice Yamile. ¿Qué pasaría si ese Neptuno en Aries no se sabe integrar? Bueno, realmente Neptuno en Aries al principio va a costar mucho tiempo integrarlo. O sea, este no es un tránsito que se solucione en una semana. Este no es un tránsito. Ahora estamos hablando de Neptuno en Aries porque hace su ingreso de manera oficial este lunes, pero toma tiempo. Neptuno es un planeta lento, Neptuno es un planeta pues que no va a salir de allí después de 14 años. Entonces calculen ustedes, si va a durar 14 años en Aries,
y su entrada oficial es ahora este lunes, hasta ahora está colocando como las imágenes o hasta ahora está como colocando los pergaminos de lo que va a ser la vida de un Aries pues en poco tiempo o lo que va a ser más adelante, lo que ustedes van a estar desarrollando. ¿Qué es importante para Aries esta última semana de enero? Ser muy conscientes de la responsabilidad colectiva, ser muy conscientes también que la vida los está invitando con Neptuno en Aries a diluir muchos pensamientos y a dejar atrás muchos temas del pasado, heridas, dolores, creencias y también quizás como está en la casa uno, en la casa del yo para ti Aries, pues Neptuno también está diciendo, bueno, vamos a esclarecer qué son los sueños ficticios, qué son los sueños que yo me estoy imaginando, qué son los sueños que yo, Aries, en casa uno me estoy creyendo esta semana, hacer como toda esa narrativa de cuál es la historia de mi vida, cuáles son el ideal, los ideales que quisiera tener o conseguir mañana, pero también cuál es la realidad, qué es lo que puedo hacer con las manos, qué es lo que puedo hacer con el conocimiento que tengo actualmente. Neptuno en Aries también da mucha claridad porque encontramos grandes verdades que a lo mejor para el otro pues no las sean, a lo mejor para el mundo no sea tan así, pero para mí sí que lo van a hacer, o para la persona que sea ascendente en Aries sí que lo va a sentir de esa manera. Ascendentes en Aries les conviene muchísimo meditar, claro, Neptuno es el rey de la meditación, Neptuno es quizás el planeta que nos educa para tener ese tipo de conciencia con otros niveles o con otras dimensiones, entonces Neptuno también aquí se vuelve como utiliza el poder del pensamiento, que es la cabeza ariana, el carnero, para también entrar en esa introspección de espiritualidad y poderla decantar a través de tu vida, a través de lo que haces. Es un excelente momento para Aries de mostrarse, es un excelente momento para Aries de tener una imagen distinta, cerrar este mes de enero teniendo una imagen distinta acerca de ustedes mismos, que de pronto no se vuelva únicamente en el sí mismo, sino poderlo comprender y compartir en la casa 11 con el colectivo algunas vistas o algunas formas de pensar distintas. Yo creo que está haciendo bien al arriesgar. Claro, Neptuno en Aries, pues es una propuesta muy volcánica para este signo y es también darle confianza, fe, porque a veces se tilda mucho a Neptuno como que es solo la ilusión y como que no existe. Neptuno también existe, Neptuno también encarna, Neptuno también ayuda a que los sueños en Aries se hagan realidad, a que las cosas que yo he venido pensando o en las cosas que yo me he venido imaginando o las visualizaciones o algunas visualizaciones que he podido tener, pues las pueda aterrizar, las pueda llevar en carne propia y las pueda disfrutar. Este también va a ser un fogonazo de energía. No cabe aclarar que aunque Neptuno sea un planeta muy diluyente, pues de todas maneras en Aries tampoco le queda de otra que tomar esa fuerza, tomar esas olas. Ya Neptuno rige las olas del mar, pero aquí ya no hablamos de olas de agua, sino olas de fuego, un fogonazo también de energía para iniciar con mucho espíritu, ¿no? Porque si hay un planeta que conecta con el espíritu, pues ese es Neptuno. Entonces, qué gran momento para ascendentes en Aries, soles, esta semana que viene de enero, para que ustedes vivan una espiritualidad mucho más encarnada, mucho más sintiente, mucho más incluso de introspección. Son grandes canales, hay que escuchar a ascendentes en Aries. Hay que escuchar, si tú conoces una persona de signo Aries o conoces a alguien de ascendente en Aries, pues vale la pena escucharlo. Vale la pena incluso hasta hacer terapia con ellos, porque si Neptuno está allí, pues la psicología es la terapia misma, es donde yo puedo encontrar respuestas que a veces estos arianos van a poder tener una conexión como muy espiritual o van a poder tener quizás una línea con Neptuno en Aries, una línea de que te muestren algo que tú no estás viendo, ¿sí? De la noche a la mañana, así no sean psicólogos, ni astrólogos, ni terapeutas, pues Neptuno en Aries también va a poder tiene como esa fuerza y esa magia de poder decirte el mensaje o de poder decirte la palabra que a lo mejor requieres escuchar en este momento. Entonces, cabe la pena, vale la pena resaltar que es un tránsito muy poderoso para los arianos. Hay Aries en el público, como dice Natalia, en TikTok. Justo empiezo ministerio en mi congregación. Mira, aquí se van a congregar con Neptuno en Aries. Qué bueno. Yo, dicen por acá en TikTok, un abrazo también para ustedes.
Está potente, Aries, están potentes. Yo voy a ver si también me pongo a escuchar muy bien qué dicen los Aries, a ver qué dice, aunque Aries casi no se caracteriza por hablar, ¿no? Estos arianos no son tan habladores muchas veces, no conversan como mucho a veces. A ver, así aquí ascendentes en Aries, Sol en Acuario. Wow, esa combinación está ardiendo, están ardiendo los arianos. Natalia, sí, son hermosos cuando te escuchan y te lanzan como su sobrino que dice, pero enfócate, tía. Enfócate, sí, esos arianos son directos. Muchas veces es el signo directo, ¿no? De por sí a Aries le gusta estar como a la cabeza, le gusta estar como enterado, como en las administraciones. Entonces a veces son signos como muy directos, los arianos. Agradable, agradable ese punto. Bueno, así está la cosa para Aries. Vamos a mirar cómo se dan estas energías ahora. Vamos a observar el mandala, cómo viene esta semana para Tauro. Vamos en esta línea de Tauro. ¿Cómo van a estar estas energías para los taurinos? A ver cómo influye Neptuno en Aries para el signo de Tauro. Yo creo que aquí van a encontrar grandes sorpresas Tauro también. Vamos a mirar para Tauro. Bueno, Tauro, hay algo bonito. Muchas cosas. Yo creo que Tauro aquí tiene demasiados temas. Entonces, si eres de signo Tauro, Neptuno hace su entrada a la casa 12. Esto significa, la entrada de Neptuno en Aries significa para Tauro que van a tener un punto de espiritualidad mucho más desarrollado. Neptuno llega a su casa, llega a sus aposentos, conecta mucho con temas de sanación, temas del pasado, como que Tauro va a encontrar de pronto dentro de tanta rigidez, dentro de tanto que a veces Tauro quiere controlar, como que ya se dio cuenta que eso de controlar es mal negocio. Esta última semana para Tauro a partir del 25 hasta el 31 de enero. Van a tener además la luna exaltada. Recuerden que esta semana es poderosa. Empezamos el lunes con luna creciente, calculen ustedes. Entonces Tauro aprovecha esta luna creciente con tanta espiritualidad, con tanta magia. Eh, Acuérdate también, Tauro, que no es solo el mundo espiritual, porque Neptuno en la casa 12 para Tauro sí que logra neptunizarlos mucho más, como que llevarlos a que solamente existe el zen, como que solamente la montaña, como que solamente el tema espiritual. Neptuno en la casa 12 se engolosina mucho. Entonces, este engolosine, aquí es donde Tauro debe utilizar a Urano para discernir, para abrirse campo. Recuerda, Tauro, que hay todo un arsenal de planetas en tu casa 10 para este cierre de mes y esto te está pidiendo actuar de manera profesional, actuar de manera concreta. Cuando tenemos tantos planetas en la casa 10, pues Tauro, la vida te está diciendo hay que planear, hay que organizarnos, hay que empezar por algo. Todo se necesita, todo es importante, pero ¿a qué le vamos a dar prioridad? Entonces es una semana, Tauro, donde esa entrada de Neptuno en Aries también te sirve para soñar, pero como tú eres un signo de tierra, de materia, Tauro necesita concretarlo, Tauro necesita darle forma, Tauro necesita verlo tangible. Esta última semana de enero, los tránsitos van a estar muy favorables y de muchos retos en el área laboral. Busca amistades, Tauro, busca gente, busca otros contactos, no te quedes ahí como en esa nube, porque Neptuno en la 12 puede decir como que estoy muerto en vida, pero no, todavía estás en cuerpo. La luna en Tauro exaltada le está diciendo a Tauro, necesitamos, somos seres de la necesidad, surgimos y la experiencia humana se basa en las necesidades. Necesitamos dormir, necesitamos el descanso, necesitamos la comida. Hay cosas que se necesitan. La luna en Tauro es como muy marcado de, date cuenta que esto no está funcionando bien. Quizás son los temas cuadrantes que ofrece una luna con todos los planetas que van a estar en cuadratura para Tauro. El tema de movámonos, hagamos algo. Urano también dice, está muy bonito los conceptos espirituales, pero a veces Tauro, claro, como tienen varios estómagos, pues no es en vano, es la vaca, es el toro del zodiaco. A veces como que ellos lo piensan y como que se quedan ahí un poquito Tauro analizando y pensando y Neptuno pueda que los quede ahí como en el hámster, ¿no? Como en la ruedita del hámster y sigo pensando a ver cómo solucionarlo.
Pues que esta entrada triunfal de Neptuno en Aries te sirva para tomar acción, que la espiritualidad también tiene forma, la espiritualidad también se vive, se siente, se conecta, entonces no es de dejarla por ahí en el aire. ¿Qué pasa también con Tauro? Pues entra en una zona, Tauro se está preparando para entrar en una zona de libertad luego de un torbellino de 7 años que fue Urano en Tauro, moviéndole hasta el alma a estos Tauros. La mayoría de Tauros, pues o los han renunciado del trabajo o han renunciado por voluntad o la vida los ha sacado a otro país o los hijos se han ido de casa o han afrontado divorcios o casi divorcios, o están ahí como que sí, como que no. Y bueno, todo esto ha sido muy sentido para Tauro. Creo que es uno de los signos que la vida los ha empujado en los últimos años a moverse, a accionar. Lo bonito de esta semana, de esta última semana de enero, es que les va a servir para mucha introspección y sanarse, porque Neptuno en la casa 12 trae la solución muchas veces de una manera neptuniana, también cabe aclararlo. Entonces, muy posiblemente que si alguno de ustedes es ascendente en Tauro, o tiene mucho planeta en Tauro, pues también la confianza, la fe por el otro, por la vida, resulten teniendo bendiciones a través de la casa 12, porque es muy típico de Neptuno en Aries. En la casa 12 recibo una bendición de algo, una ayuda externa, también de hacerlo, ¿no? También vale la pena aclarar esto. Es un poco complejo, pero se pueden recibir ayudas en distintas dimensiones o ayudas celestes, llamémosle así, quizás un poco neptunianas, casa 12, en el entendido que a veces tenemos ciertas conexiones con algunas dimensiones y eso permite la sanación de una manera neptuniana, es decir, no explicable o no justificable ante el mundo o ante la ciencia o ante los médicos o ante lo científico. Yo creo que es una barrera de mitad a mitad. Mm, Interesante esto. Bueno, Tauros, Tauros del zodiaco. A ver quiénes son de signo Tauro. Solo ascendente, también Luna, Marte, Venus. Sí, Manuel. Si tienes algún planeta o si ustedes tienen muchos planetas en Tauro, también aplica para ustedes. Justo, sorpresas, dicen por acá en TikTok, ascendente, aquí. Bienvenidos a los que están en TikTok hoy sábado. Los invito a que sigan el canal de YouTube. Sí, Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico, y ahí ustedes también pueden encontrar y suscribirse al canal. Entonces, de esta manera también lo pueden tener. Un abrazo para los que acabaron de entrar. Gracias por sus mensajes, por sus múltiples mensajes. Abrazos. Bueno, creo que ahí están las vaquitas Tauro, los toros, teniendo todo este arsenal. Ya ustedes me contarán cómo va esta energía. Vámonos a Géminis. ¿Cómo termina Géminis el cierre de enero? ¿Cómo va a ser esta última semana para Géminis? Géminis del zodiaco. La entrada triunfal de Neptuno para Géminis. Si tu ascendente es Géminis, prestemos atención, o si el Sol lo tienes en Géminis o hay mucho planeta allí, la entrada de Neptuno va a estar trabajando mucho en tu casa 11 para Géminis. Muy posiblemente esta casa 11 para algunos de ustedes, otros será en la casa 10, pero para la mayoría de ascendentes en Géminis corresponde mucho en la energía del colectivo, en la responsabilidad que se tenga a través de la espiritualidad. A diferencia de la casa 12, la casa 11 invita más al contacto con los grupos, al contacto con la gente. Entonces también esto le permite a Géminis ser un puente de comunicación, porque todas las energías neptunianas o todas las energías de espiritualidad o de creatividad que se puedan diluir, pues obligatoriamente se van a filtrar por un eje, se van a filtrar por un canal. Y ese canal para comunicar, pues ustedes son como buenos ascendentes comunicadores o los parlantes del zodiaco. Géminis de ascendente o de sol pues tiene una gran responsabilidad que es emitir la información, o en este caso a través de libro, a través de escrituras, a través de la misma palabra, a través del mismo contacto con los demás, que ustedes puedan ser grandes speaker, ¿no? Grandes voceros acerca de este Neptuno o de lo que significa un Neptuno también
a nivel colectivo o a nivel futuro. Géminis tiene un cierre de mes maravilloso. Yo creo que es de los mejores cierres de mes que puede tener. Todo este estelium de planetas en Acuario para Géminis en la casa 9, que es el entendimiento, algo que le fascina a este signo, estar todo el tiempo aprendiendo, pues todo esto va a beneficiar las energías para hacer un muy buen cierre de mes, para que Géminis también tenga más claridad acerca de hacia dónde quiere dirigirse, de cuáles son sus metas, sus proyecciones a futuro. Todo este arsenal de planetas en la casa 9 y Neptuno entrando en su casa 11 es un momento que a lo mejor algunos Géminis estaban esperando, están en una preparación y son los voceros y los que van a la cabeza. Géminis con los nuevos cambios de tecnología, con los cambios que dice Urano. Géminis necesita, eso es una necesidad, eso es una urgencia. Esta semana, final de enero, Géminis va a tener la luna allí. Entonces, tal parece que va a estar definiendo también situaciones emocionales, dándole forma a su mundo emocional o resolviendo cuestionamientos de. También Neptuno en la casa 11 les da como una visión distinta o una imaginación distinta acerca de qué es la espiritualidad para ustedes. Géminis vive conflictuado con algo porque Géminis tiene un gran problema. El gran problema que tiene Géminis es el mal del pensador. Entonces, cuando se es ascendente en Géminis o se tiene Sol en Géminis o la Luna en Géminis, a veces nos quedamos pensando demasiado y se piensa demasiado y se piensa y se piensa y se le da como mucho la vuelta a algo y se le mira por ambas caras y se le sigue mirando y se va en el tiempo, pues no en vano es un signo de elemento aire. Entonces se puede quedar como ahí. Eh, Excelente momento con Neptuno en la casa 11 para materializar también algunas ideas, algunos sueños, pero en general, Marte, Plutón, la energía que está teniendo Géminis los está convocando a la seguridad, los está convocando a las nuevas reglas espirituales, a cómo lo pueden hacer, cómo lo pueden vivir. Creo que es uno de los signos más tocados por esta época a través del nerviosismo, ¿sí? Muy normal también que desaten o se somaticen donde se tenga tanta energía de Géminis, pues temas neuronales, temas y conflictos muy mentales, porque ahí donde está el gran talento de Géminis, ahí mismo está el gran talón de Aquiles. Entonces, a veces quieren decir tanto los Géminis que resultan muy posiblemente no diciendo nada o dándole vueltas a lo mismo. También puede ser esto. Neptuno en la casa 11. ¿Qué más puede traer un Neptuno en la casa 11? Aprender, aprender de otras imágenes, de otros conceptos, y también es un muy buen momento para consagrarse a solas. Tengamos en cuenta que Neptuno también es el planeta que rige la soledad. A veces le atribuimos mucho la soledad a Saturno y de una manera como muy malvada, como que el que se aísla y el que está solamente por allá porque sufre, porque está aislado. No, Neptuno también rige, pues la casa 12 rige los retiros, donde me retiro, donde me quedo a solas conmigo mismo, donde me ausento un poquito del bullicio de la gente, de la sociedad. Entonces, Géminis aprovecha también esta semana, esta última semana de enero, para aislarte quizás un poco y aterrizar las ideas a través de la meditación, hacer contacto con Neptuno, con las plantas, de pronto nadar en el mar. Claro, Neptuno rige el mar, pero si hay agua o piscina, alberca, etcétera, como esta actividad de poder tener contacto con el elemento agua, como con los fluidos y permitir que tanta energía mental logre encauzarse y logre canalizarse para que la locura no habite, ¿no? Pueden llegar a haber espacios de mucha turbulencia o de mucha locura, esto. Pues muy bien, vamos en Géminis. Vamos a pasar para Cáncer. Antes de pasar a Cáncer, para los que me están preguntando, recuerden que iniciamos Astrología Viva. Iniciamos Astrología Viva este 17 de febrero. Para los que me están preguntando en TikTok, vamos a iniciar. Aquí les comparto. Ustedes, para los que se quieran inscribir, iniciamos el otro mes, 17 de febrero, vamos a empezar con las clases desde cero. Como es un año uno, en este caso,
Vamos a empezar las clases desde cero, beginners, para que ustedes comprendan las casas, para que ustedes comprendan los planetas, cómo se lee, cómo se interpreta. Y nos vamos a ir todo el 2026 aprendiendo astrología viva para terminar en diciembre. Empezamos 17 de enero porque ese día es muy importante para todos. El 17 de enero, pues es también el eclipse solar, el primer eclipse de este año. El 17 de enero entra de manera oficial el caballo de fuego, celebrando el año 1 en la astrología china. Por eso en Centro Holístico vamos a iniciar clases de astrología viva ese día, ese 17 de enero, para que ustedes vayan entrando. Va a ser las clases online, en vivo, siempre, y les va a quedar la clase grabada para que les quede como material de apoyo. Vamos a terminar en diciembre, pero empezamos con toda la astrología desde cero. Adicionalmente, vamos a ver inteligencia emocional de cada signo del zodiaco, programación neurolingüística, y lo mejor que vamos a tener en estas clases, pues va a ser que al final de cada clase, al final de cada una de las clases, vamos a tener una meditación guiada para ir integrando todos los conceptos también. Es necesario con Neptuno en Aries, justamente hoy hablando de Neptuno en Aries, pues es necesario meditar después de ver todos los conceptos, meditar después de cada clase. Y esto lo vamos a hacer en grupo. Esto lo vamos a hacer al final, online, en vivo, después de cada clase. Entonces, para que lo sepan, los que me están preguntando en TikTok, los que me están preguntando en este caso en Instagram, en mis redes sociales, ahí encuentran el link y empezamos 17 de febrero con las clases online en vivo. Les va a encantar este tema, ¿vale? Olguita dice que envió WhatsApp. Bueno, ahí tú te conectas y ahí vamos a estar con estas clases desde cero, porque sé que muchos de ustedes me han preguntado que por qué no empezamos astrología desde cero para los que no saben. Entonces, ahí vamos a empezar desde cero para todos aquellos que estaban preguntando que cuándo íbamos a empezar y hacer toda la astrología. Un abrazo para ustedes también. Vámonos a cáncer. ¿Qué pasa con cáncer? Vamos a hablar de cáncer. ¿Cómo va a ser este trabajo para cáncer, esta entrada de Neptuno en el signo de Aries? Recuerden que Neptuno entra en Aries este lunes, ya lo tenemos encima. Este lunes, pasado mañana, entra Neptuno en Aries. Para ti, cáncer, Neptuno en Aries ingresa en la casa 10. ¿Qué es esto, cáncer? ¿Qué te dice la vida a finales de este mes? ¿Cómo va a ser este cierre? Pues cáncer, excelente momento para quitarse un poco las imágenes, ¿verdad? Quitarse un poco las imágenes y las ideas, porque es que Neptuno en la casa 10 tiene un tema. Neptuno en la casa 10 tiende a ponernos a soñar demasiado. Neptuno en la casa 10, quizás si hay una de las casas donde más tendemos a idealizar, a imaginar, a ilusionarnos con Neptuno allí, pues es esa posición de la casa 10. De por sí la casa 10 tiene mucha exaltación, de por sí la casa 10 tiene mucho de, el mundo es así. La casa 10 tiende como a decir el estatus, la fama, lo que es, lo visible. Entonces un Neptuno en Aries en la casa 10 para cáncer, eh, ¿cuáles serán aquellas imágenes Aries que estás alimentando? Aquel ilusorio que está tan lejano de cómo es el mundo, porque en la casa 10 es el mismo mundo, es el mismo terreno físico, son aguas capricornianas, son terrenos de Saturno. Entonces Neptuno en la casa 10 como que dice, wow, hay unicornios, guay, los tigres vuelan. Y entonces como que nos lleva en el mundo profesional, cáncer, aterrizar, qué es lograble. Cáncer es un signo que debe aprovechar la energía de Júpiter para aterrizar y condensar las energías también de qué es lo obvio, qué se puede alcanzar, qué me está mostrando la vida y de toda esa manera de soñar, realmente qué puedo realizar, qué es lógico y cómo hacer todo ese trabajo de introspección para que el mundo, no perderse en el mundo, no perderse en las imágenes, no perderse en las ideas y de pronto disfrutar poco de lo que la vida les ofrece o sentir que tienen poco.
Ahora mismo tienen la visita de Júpiter que está allí retrogradando y esto también hace que Cáncer entre en un proceso de introspección esta última semana de enero para estar como más conectados con lo verdad, con lo que es esencial en la vida. Creo que ese Neptuno van a tener que hacer un trabajo muy fulminante las personas ascendentes en Cáncer, signos en Cáncer, un trabajo muy, muy, muy fulminante para aterrizar, lograr vincular y filtrar o lograr destilar tanta energía neptuniana en ese lugar de la casa 10, porque ahí nos inventamos la película de la película y claro, al no verlo realizado en otras personas, al no verlo realizado en mi pareja, pues digo, ¿cómo es de injusta la vida, no? Y resulta que pues la vida no es con la idea ilusoria que yo tengo, sino como realmente son las cosas. Creo que es un signo que está bien tocado en este sentido. Ahora, Urano metiéndose a la casa 12, pues hace que esto sea un mayor aún, que como que estas turbulencias y Cáncer diga, no me cuadra, no me cuadra lo que estoy viviendo, ¿qué será lo que la vida me está diciendo? ¿No será de pronto Cáncer que ascendente de pronto estás como muy engolosinado con tus propias ideas de qué es el mundo y la vida te está mostrando que las cosas son más sencillas, son más angostas y a lo mejor a veces buscas la cima más grande o algo que no existe? Neptuno también rige la idea de lo que no existe en la casa 10. Es interesante para Cáncer esta energía que tiene, ¿no? Además que es un signo que estuvo tocado o viene muy tocado con la entrada de Júpiter, dándole regalos que a veces Cáncer dice, esto no más, esto es Júpiter en Cáncer. Ay, no, yo quería otra cosa. Yo estaba esperando otra cosa en mi vida, ¿no? Por ahí están las energías cancerianas. ¿Hay alguien de signo Cáncer en el público? Instagram, Neptuno. Neptuno en Cáncer, maestro, no. Neptuno entra en Aries. Este lunes 26 de febrero entra Neptuno en Aries y estamos viendo el horóscopo para cada signo y esto es para Cáncer. Aquí en TikTok me dicen que sí, que soy de signo Cáncer. Yo Cáncer, muy bien, gracias. Me acaba de salir otro avisito. Ustedes ya saben qué dice el aviso, ¿no? Bueno, aquí acabo de salir el aviso para los que están en TikTok. Los que están en Instagram, dile a tu audiencia que si está presente, te colabore con un mensaje porque se va a cortar la transmisión. Lo mismo en YouTube, aunque gracias a Natalia y gracias a Maisa, un abrazote para ellas dos porque están ahí. Para Natalia y para Maisa, Metamorfosis, gracias por su ayuda, por su colaboración, por esa cooperación. Muy bien. Muchísimas gracias. Abrazote de oso panda. Dos, tres para cada una. Esos abrazotes de oso panda son más grandes, ¿no? Son especiales. Gracias por su ayuda, siempre estar acá. Bueno, Neptuno en Aries, dice por acá, Denia, ascendentes en Cáncer, un abrazo, Denia también. Acabo de llegar por ver otro video tuyo, gracias. Dakini, un abrazo, bienvenida, Dakini, en TikTok. Eso, mira, buen día, buenos días desde Argentina, un abrazo. Estamos viendo el horóscopo para los que acaban de llegar la última semana a partir de mañana domingo, 25 hasta el 31 de enero. De signo a signo, ya vamos en Cáncer, vamos a pasar a Leo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes también, un abrazo a los, no los he olvidado, aquí a los de Facebook también. No los olvido, no están olvidados. Vamos a mirar para Leo, cómo viene este tema para Leo. ¿Qué pasa con el lunes? El lunes tenemos la entrada oficial de Neptuno en Aries y le estoy dando más relevancia al horóscopo de esta entrada para que podamos tener como un poco de claridad, aunque con Neptuno es muy difícil tener claridad. Con Neptuno, tratándose de Neptuno, el señor de la no claridad. Ay, gracias por todos esos corazones. Mira qué bello. Gracias, un abrazo. Gracias por su bonita cooperación. Leo, ascendentes en Leo, soles en Leo. Bueno, tenemos aquí un tema interesante, Leo. Leo llegó Neptuno a los confines de la casa 9.
¿Qué puede estar ilustrándole Neptuno, el señor de las imágenes, al signo Leo, que es el que debe brillar, el que debe generar la chispa? Leo es el del calor, Leo está convocado a unir, Leo está convocado a generar el valor. Observemos que Leo está representado por el Sol en la astrología y en este momento el Sol está en Acuario, acompañado de todo el arsenal, el estelium, está Venus en Acuario, Mercurio en Acuario, Plutón y Marte. Pues Leo está haciendo cuentas, Leo está con un tema de todo lo que ve al frente, ve a Marte al frente, ve a Plutón al frente, ve al Sol, su propia identidad y como un efecto espejo, porque si hay un momento en donde nosotros nos espejeamos, es cuando el Sol está en el signo contrario. Entonces, el planeta regente de Leo es el Sol y en este momento el Sol entra a la fase de Acuario que para Leo viene a ser el otro. Es como ver la dinámica del otro, como que Leo ahora fija más su mirada en el otro y al mismo tiempo Leo cuenta una historia de decir no somos los mismos. Neptuno, Neptuno es un planeta que también tiene que ver con lo que enciende la chispa divina. Si Neptuno está entrando en la casa 9, que es la casa de la filosofía de vida, pues los Leo también están entrando en un proceso espiritual nuevo, están entrando en un proceso espiritual distinto. Muchos leones pues están rugiendo y muchos de ellos o de ellas, ascendentes, leos, también están teniendo como unas visiones a futuro y unas filosofías nuevas de fuego, de acción, más dinámicas, más de sentir y de que tenga un propósito. Eh, por ejemplo, si es la pareja, pues es muy normal que Leo ya no quiera solamente un beso, sino quiere el beso y el significado del beso. Porque Neptuno en Aries también es una espiritualidad que quema. Al entrar a la casa 9, pues Leo dice, y el hecho de que juntemos los labios, ¿qué significa? ¿Qué significa para ti eso? Para el otro, claro, porque se lo va a pedir al otro. O sea, ¿me estás besando porque toca? ¿Me estás besando porque hay que hacerlo? ¿O realmente sientes? ¿Qué sientes? Neptuno en Aries, en la casa 9. Ayúdame de la filosofía. Entonces, Leo está filosofando, Leo está por esta época, es como si hubiera entrado Sócrates, Platón, como si hubiera entrado el mismísimo el mismísimo Neptuno, o una forma de referenciar a Neptuno es el mismísimo Freud, estuviera entrando a la casa 9 a la filosofía a decir, ¿qué es esto? ¿Cuál es el fondo de esto? Yo quiero llevar al fondo, yo quiero quemarme, yo quiero, además que, claro, si Neptuno entra en Aries, le hace un aspecto a Leo de oportunidad espiritual y de que se sienta, de que se viva. No me abraces si no me quieres apretar. No me beses si no hay una intención de fondo, de profundidad. A eso súmenle que los Leo tienen la visita de Plutón al frente. Entonces, Plutón también dice hay química, hay sentido, mucha exigencia, mucho nivel de exigencia y mucho nivel también de rebeldía, porque Plutón al estar al frente en Acuario, pues lo toca, lo mueve y saca como esta rugir del león. Ya no quiero seguir siendo el eje de atención o de centro, leones o leonas, es como querer cambiar la piel. Eh, Esto me lleva a mí, tratándose de Neptuno, que es el que filosofa, tratándose de Neptuno, que es la psique en la casa 9, que es tan profunda, tan densa, tan de Júpiter, tan de expansión de conciencia, y Neptuno que no tiene fronteras, y ellos que ya viene Leo teniendo a Júpiter en la 12, es como una espiritualidad leonina, ¿sí? Que a lo mejor puede sonar para los demás como, uy, qué agresivo, qué agresiva, ¿por qué estás tan así? ¿Por qué me pelas el colmillo? ¿Por qué me estás mostrando tus garras de león? Pero es Leo diciendo, esto también es fuerza, esto también es vida, es espiritualidad. Entonces, pues los Leo están como en un cambio, en una metamorfosis de pensamiento, de vida, de tomarle sentido y espiritualidad a lo que van viviendo, a lo que están consumiendo, a todo. Claro, es un signo que no es fácil. Leo es un signo del zodiaco que no pasa desapercibido. Leo, la tendencia de Leo es a maxificar, a míralo, o mírame, o date cuenta. Todos estos temas cerrando enero, pues no van a ser gaticos, no van a estar en una versión gatos. Entonces, aquí es donde la gata saca las uñas. Aquí es donde el Leo dice,
pues no, esto también hay, esto también es fuego, esto también me pasa. Neptuno en Aries da ese tinte, sobre todo de entrada, finalizando enero, de qué significa esto. O sea, cuéntame qué hay detrás de esto que estamos viviendo. Muy normal que estén en una rebeldía porque toda la carga, es que esto es un tema interesante, todo lo que pasa en la casa 7 a la final genera un desbalance y es como tratar de igualar, ¿no? Observen, uno, dos, tres, cuatro, son 5 planetas que están al frente de Leo. Entonces Leo también quiere como igualar, quiere como hallarle un sentido a su propia existencia. Estos son pesos pesados. Neptuno en Aries en la casa 9 nos pone demasiado, demasiado filosóficos y profundos también, donde todo cobra una importancia distinta. ¿Quiénes son de signo Leo? Para tratar de que nos cuenten cómo van con esta energía Neptuno, Neptuno en sus casas, en su casa 9. Interesante esto, mira. Wow, hay hartos Leos acá en TikTok, en Instagram también están diciendo, Javier, yo soy Leo. Miau, dicen por ahí. Wow, ascendentes en Leo. ¿Cómo van sintiendo esas energías ascendentes en Leo? Poderoso, ¿no? De por sí esto, Leo es un signo de poder. Claro, automáticamente hablamos de Leo es poder. Y con todo esto volcánico, pues están en eso, están en ese, están en todo eso volcánico que pueden llegar a ser. Yo no le llamo destructivo, yo no le llamaría, bueno, sí, puede llegar a ser hasta cierto punto destructivo en algunas áreas que no sean como las que quieren o las que están buscando. A full, mira, Paula dice por acá que está a full. Soy ascendente Acuario y Sol en Leo. Bueno, pues por ahí tienes la historia también, ascendente Sol Leo. Virgo, vámonos, ¿qué pasa con Virgo? Virgo para la próxima semana, cerrando el mes de enero. Eso, algo así van por ahí. Me encanta cómo describes, Javier, y así estoy. Golden, oye, Patricia, un abrazo. Claro, Patricia es Leo, creo que también Patricia es Leo. Entonces está con un tema. Bueno, además que Patricia ve dragones, imagínese Neptuno en la casa 9. Pues esto de ver dragones, súmale los dragones. Esto es para estar fuerte allí, ¿no? Un día de estos invito a Patricia, ahora que Patricia va a tener a Neptuno en la casa 9, la voy a invitar para que nos hable de dragones. Entonces, esto está genial. Imagínate, ella que tiene contacto con dragones, pues esto es todo un tema filosófico fuerte, poderoso. Neptuno no solamente nos cuenta la historia de hoy, recuerden que Neptuno es un planeta que nos cuenta la historia de eones. Neptuno es un planeta transpersonal que dice, venga, para aquí le cuento cómo inició la humanidad. Entonces eso en la casa 9 es potente, es fuerte. Vámonos para Virgo, ascendentes en Virgo, soles en Virgo y vamos a mirar toda esta energía de Virgo que trae. Bueno, Neptuno en la casa 8, wow. Neptuno en la casa 8 sí que trae la disolución. La función de Neptuno en Aries en la casa 8 es perderse a través de las imágenes del fantasma. Virgo, ascendentes en Virgo. Es un excelente momento. ¿Por qué? Lo mejor que le puede pasar a una persona de signo Virgo, ascendente en Virgo, o si tienes la luna en Virgo, lo mejor que te puede pasar es tener un stellium en tu casa, es decir, en tu casa 6. Tienes a Marte, Plutón, el Sol, Mercurio y Venus. Todo esto que acabo de mencionar, Virgo lo está teniendo en la casa 6. Eso le fascina. Es poder hacer, Virgo. Eso se llama, traducido en un lenguaje, poder hacer, poder hacer, puedo hacer, yo puedo hacer. Yo puedo hacer con Marte, yo puedo con Plutón terminar esto, fragmentar esto, yo puedo ver con el Sol en la casa 6, yo puedo pensar, en este caso con Mercurio en casa 6, yo puedo tener, yo me gusta esto y quiero esto.
Entonces, tanto planeta en la casa 6, pues Virgo lo toma como que puedo, tengo las herramientas para hacerlo, tengo el conocimiento. Y Neptuno, entrando en Aries este lunes en la casa 8, le dice a Virgo, con todo lo que puedes hacer, ahora diluye procesos, ataduras, porque en la casa 8 me desprendo, en la casa 8 suelto, en la casa 8 bajo la cisterna, en la casa 8 digo, esto no, no más. Entonces Neptuno en Aries empieza a mostrar muchas imágenes, a mostrar mucha turbulencia y a finiquitar, o por el contrario, en el proceso que voy desintegrando una cantidad de patrones y de vistas y de ilusiones o de lo que me había ilusionado y demás y de lo que había pensado, al diluirlo, al soltarlo en la casa 8, pues entonces también pueden salir miedos. Porque qué miedo diluir, qué miedo soltar, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a algo, sobre todo Virgo, que es un signo muy de hábitos, es un signo muy de hacer, y entonces ascendentes en Virgo, soles en Virgo, o Luna en Virgo dice, qué miedo enfrentarme a esto. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Empiezan a suscitar viejos miedos, viejas imágenes, viejas historias, porque Neptuno en Aries, en la casa 8 le cuenta a Virgo, mire que esto está por aquí guardado, acuérdate de lo que pasó la vez pasada, te acuerdas de esta relación, te acuerdas de esta persona que murió, es el contacto con el más allá, es el contacto con la muerte, es el contacto con tantas cosas profundas, de por sí Neptuno es súper profundo, y en la casa 8 se pierde más. Enhorabuena que tienen tantos planetas en la casa 6 para poder navegar toda esta turbulencia y llegar a la orilla, de poder decir, ok, esto ya no es, esto sí va, esto no va, y al mismo tiempo dejarse en caer porque la casa 8 es infinita, no tiene fondo. La casa 8 no tiene fondo, la casa 8 es caída libre. Entonces un Neptuno en caída libre para Virgo es entrar en muchos procesos de desarrollo, procesos de trabajo, procesos de relaciones, donde todo se pone a prueba y es como Neptuno diciendo qué pasa y qué no pasa y qué vamos a diluir. No todo será esta semana que viene, claramente. Esto hasta ahora es el comienzo en este 25 y 31 de enero. Va a tomar su tiempo, porque Neptuno va a durar en su casa 8, 14 años. Entonces, apenas esta entradita va a empezar con las cosas muy obvias que ustedes ya tienen y de ahí se va a ir en adelante con todo este proceso paulatinamente de depuración y de detox y de imágenes y tal. O sea que disfruten esa casa 8, pueden sacar muchos temas espirituales, muchas verdades, porque una de las funciones que tiene Neptuno en la casa 8 para Virgo es mostrarle la verdad y decirle, pues sí, este proceso es doloroso, da miedo, no va con los pensamientos, no va con lo que tú habías creído, pero pues esto es lo que hay. Ahora, ¿para dónde vas a agarrar? ¿Qué es lo que vas a hacer con todo esto? Así están las cosas. Neptuno también en esa casa 8 como que me matan, me pinchan la idea, me pinchan el globo en el que yo había creído tanto tiempo. Y bueno, ahora está en mí, ahora está en mí Mercurio en la casa 6, habituarme, generarme, regenerarme, Plutón en casa 6, reestructurarme, armarme diferente para lo que viene. Son procesos profundos que no todos los Virgo ni ascendentes en Virgo los van a estar viviendo de la misma manera. Claramente, esto es un horóscopo general, abierto, completo, suficiente. Ya si alguno de ustedes quiere una lectura personalizada y de decir, bueno, esto cómo va a mi vida, ya que soy yo María de signo Virgo o yo Pedro, ascendente en Virgo, pues claro, lo podemos hacer y lo podemos mirar en una consulta de carta astral, de carta natal, mirar todos estos aspectos ya de manera personal. Pero en un general, por ahí van los temas de descomposición de Virgo, ¿no? De manera general. Recuerden que aquí estoy hablando de la energía de Virgo como sol y ascendente, más no de Pedro, Juan, Marcos, Tatiana, Julio. Ya para algo más personal, obviamente tenemos que agrandar y acomodar este mandala, acomodar estos tránsitos actuales a la natalidad de cada persona para ver cómo está influyendo de manera más personal. ¿Listo? Pero más o menos nos va dando un vistazo de allí, más o menos nos va mostrando que va por esa línea. Más o menos. Dice por acá Denia, sí, sí, maestro, astrología viva, definitivamente, sí, más viva que nunca, astrología viva. Me encanta ese eslogan que he venido alimentando desde el año pasado y creo que es la mejor forma de poder referirnos a la astrología actual que nos ofrece Neptuno
en Aries, astrología viva. La astrología está viva y se requiere para la vida, para el aprendizaje, para el entendimiento. No se olviden que empezamos clases de astrología desde cero el 17. Recuerden esto, que va a ser el 17 de febrero. El 17 de febrero tenemos eclipse de sol y aparte de tener eclipse de sol, el 17 de febrero también vamos a tener, el 17 de febrero es la entrada triunfal del caballo de fuego. Por eso quise que fuera el inicio de clases justo ese día, porque ese día vamos a tener eclipse de sol. Imagínense ustedes, pleno 17 de febrero y nosotros en clase de astrología viva, iniciando eclipse de sol en Acuario, en comunidad, Neptuno en Aries, temas de astrología, Urano en Géminis, diciéndonos la astrología se requiere para la vida, y en diciembre nos bajamos del caballo de fuego con una astrología viva aprendida. Por eso mi invitación y el eslogan es que nos subamos al caballo de fuego todos este 17 de febrero y terminemos el año levantando esa antorcha de fuego y diciendo, ya la sé, ya está integrada. Recuerden que después de cada clase vamos a estar meditando para aterrizar y neptunizar los conceptos y que se quede lo que verdaderamente nos sirve. Por eso empezamos clases este 17 de febrero para que ustedes también vayan inscribiéndose. Súbanse al caballo de fuego y aprendemos todos astrología. ¿Dónde encuentran para inscribirse? Arriba en la descripción de YouTube, de Instagram, ustedes encuentran el link, encuentran la página. En mi canal de YouTube también voy a dejar toda la información para que les quede fácil, en este caso, poderla encontrar. De Centro Holístico, ¿no? Empezamos las clases con Centro Holístico Javier Aragón. Bueno, vamos a pasar a Libra. Vamos en Libra. Los signos que ya pasamos los pueden encontrar en el canal de YouTube. Ya está grabado para que ustedes encuentren los otros signos que ya vimos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo. Ahora el turno es para Libra, los que son de ascendente en Libra, o en este caso de signo Libra, Stellium. En un buen momento para Libra, ¿ah? Bueno, depende cómo lo vean. Neptuno en Aries en la casa 7. Ayayay, Libra. Ayayay. Esto es un ayayay. Ah, ayayay, Libra. Neptuno invita a los Libra, qué peligro de idealizar al otro Libra. Entonces hay que mirar con lupa quién está al frente, hay que mirar con lupa cómo están los temas de las relaciones, hay que mirar con lupa todos estos temas de las sociedades, ¿no? Casi siempre Neptuno en la casa 7 puede conectarnos con ideas muy profundas o con ideas complejas acerca de quién es el otro. Entonces Libra, un excelente momento para que ustedes puedan, a través de este Neptuno en Aries, disolver todos estos temas con el otro, riñas y demás. Hay que mirar si de pronto estoy idealizando al otro, a la pareja, y aprovechar más bien tanto planeta que tienen en la casa 5 y ocuparse en más de ser felices ustedes. Libra, la vida ya le está diciendo que enero hicieron un trabajo de inicio y ahora para finalizar este mes les hace una invitación a reírse, a disfrutar la vida, a estar más conectados con la sustancia de niño, de su niña, a ocuparse más de ustedes, de lo que les gusta, de cómo ustedes piensan. Si eres de signo Libra, ascendente en Libra, no mires tanto al otro, mírate a ti, ¿qué me gusta a mí? Tanto Stellium en la casa 5 le dice a Libra, recuerda que existes tú, ya no mires tanto al otro. Neptuno está allí y va a empezar a disolver y a diluir una cantidad de pensamientos, de cosas que ya no van, de temas caducos, y esto le va a servir mucho a los Libra para poder iniciar febrero con una energía distinta, con una energía más acertada acerca de ellos mismos, con mucho entusiasmo. Cuando hay tanto planeta en la casa 5 trae mucha felicidad. Casi siempre la casa 5 cuando se nos mueve, pues hacemos contacto, la vida nos lleva, tratándose de Venus y de Marte sobre todo, a tener actividades con el colectivo y a tener actividades con otros que nos suplan, que nos hagan crecer, que nos hagan pensar distinto. Es una semana de cierre de mes, enero, muy poderosa para que Libra también pueda
más que asumir obligaciones con el otro, aprender a asumir la obligación consigo mismo, el crecimiento consigo mismo. No es una buena época, Libra, para estar creyendo mucho en las fantasías. Neptuno en las 7 puede hacernos, porque cabe aclarar que Neptuno es el planeta que surge o es el encargado del enamoramiento. Y claro, una de las funciones de Neptuno en la casa 7 es decir, mira, enamórate aquí para que reconozcas el faltante o el vacío que hay en ti. Enamórate aquí para que veas el vacío en ti. Eso es Neptuno en la casa 7. Lo vuelvo a repetir. Neptuno en la 7 le dice a Libra, enamórate de aquí, enamórate de este o de esta, para que veas el faltante o la carencia que hay en ti. Es como el efecto de la psique, ¿no? De todas maneras, donde está Neptuno está reflejando algo que no tiene claridad en nuestra vida. Entonces, terapia, claro, terapia. Esta palabra está muy bueno porque de todas maneras la terapia en la casa 7 con Neptuno es necesaria para poder entender conceptos. Entonces, ascendentes en Libra, soles en Libra, pues qué gran momento de que ustedes puedan también permitirse escuchar un psicólogo típico de Neptuno allí, un maestro, un terapeuta, recibir terapia, no tanto para que les diga qué hacer, sino para que ustedes tengan otra visión de las cosas, tengan otra información acerca de cómo interpretar lo que les está pasando a nivel pareja o a nivel sociedades. Esto les va a ayudar montones, ¿no? Está genial para los Libra. Bien dicen los poetas, maestro, el amor también se siente como un vicio. Exacto. Y Neptuno en las 7, pues calcúlale, muchísimo más. Dice por aquí, ¿quién más está? Yo Virgo, gracias, maestro. Yo quiero tomar en algún momento este tema en terapia en consulta con el profe sobre relaciones. Claro, Nata, te iría muy bien. Estoy bien, ya me rendí. El que llegue es por algo. Ahí lo veo y lo tomo. Excelente, excelente momento. Para los que están en TikTok y los que están en Facebook, los otros signos ya los vimos y están colgados en mi canal de YouTube. Nos pueden ir a ver en YouTube. Los que están en TikTok, los invito a que se suscriban. Los que no se han suscrito todavía al canal de YouTube, ahí van a encontrar no solamente este horóscopo que estamos haciendo hoy de la próxima semana, sino también todos los videos que hemos venido desarrollando durante el último mes, para que más o menos se vayan dando una idea de cómo viene la energía de febrero. Vamos a pasar a Escorpio. Pasemos con la energía escorpiana. Vamos a conectar por acá con Escorpio. Recuerden que aplica para ascendentes en Escorpio, ¿verdad? Ascendentes en Escorpio, soles en Escorpio, lunas también, energía escorpiana. Recuerden que es un horóscopo, horoscopía, una pequeña fracción, analizando algunos mensajes eh, de acuerdo al signo, pero todos tenemos los 12 signos en nuestra carta, a todos nos da todos los signos una influencia, entonces vale siempre la pena mirarse la carta completa. Siempre sugiero cuando hay un tránsito tan significativo o cuando hay un tránsito tan importante como el que vamos a tener este lunes, 26 de enero, que es la entrada definitiva de Neptuno en Aries, pues qué bueno también que podamos tener de manera más privada alguna información que nos conecte. ¿Dónde están los Escorpio? Parece que no hay Escorpio, pero en YouTube habían muchísimos. En YouTube había mucho Escorpio. El año pasado, cuando yo llegaba al punto de horóscopo en Escorpio, YouTube había mucha gente que decía yo soy Escorpio o algo así. Este año, no sé, este año parece que no hay tanto escorpión por ahí. Parece que no hay mucho Escorpio por acá. Ascendentes. En TikTok sí hay bastantes Escorpio. Escorpio. Bueno, afortunadamente no tengo muchas cosas en Escorpio, entonces qué bueno. Imagínate donde tuviera por ahí la Luna, o Marte, o algo así, o Plutón. Terrible eso. Bueno, Neptuno. Para ti, Escorpio, Neptuno en la casa 6. Este tránsito para Escorpio es bonito. Este tránsito para Escorpio le ayuda muchísimo. Uy, revivieron los escorpiones de YouTube.
Es que a veces están como, creo yo que en YouTube están como manejando o cocinando, o sea, están haciendo algo que pues que a veces no conectan como tan fácil o a veces como que no, algo pasa ahí. Bueno, ¿qué pasa esto de Neptuno en la casa 6? Es un gran momento dentro del fin de mes para Escorpio y empezar a vivir una astrología o empezar a vivir una psicología o empezar a vivir los temas espirituales de una manera más cotidiana. Neptuno cuando entra a la casa 6 se ocupa mucho de esclarecer lo cotidiano, lo cercano. Neptuno en la casa 6 lleva mucha energía para que Escorpio pueda darse cuenta de cosas que antes no. Recuerden que Neptuno estaba muy pisciano antes, venía de Piscis, entonces no alcanzaba como a ver todos los tentáculos de la casa 6. Casi siempre Neptuno en la casa 6 disuelve, diluye temas de trabajos o la forma en la que se trabajaba antes. Neptuno le va a mostrar a Escorpio esta última semana de enero cuáles son las cosas que carecen totalmente de validez o de fuerza y le va a dar como más energía, Neptuno en Aries, a la pasión de lo que a ustedes les gusta hacer. Con la casa 6 hacemos muchas cosas. Con la casa 6 comemos, trabajamos, disfrutamos la vida. Con la casa 6 vivimos el abrazo de un amigo. Con la casa 6 vivimos momentos agradables. Entonces Neptuno allí hace que la energía espiritual esté más cerca, que se respire en la cotidianidad. Ascendentes en Escorpio, como es un signo tan intenso y es un signo que pide mucho y es un signo también que muchas veces le gusta ir o al todo o le juega a todo, se mete de lleno a algo o por el contrario se aísla también un poco y busca oscuridad. No todo el tiempo Escorpio es intenso de que quiera a toda hora estar haciendo algo, o sea, no siempre están así. A veces Escorpio busca su cueva, muy normal que personas de luna en Escorpio, soles ascendentes en Escorpio tengan momentos de donde quieran buscar ese espacio solos, íntimos. Es el signo de la intimidad. Entonces, Escorpio logra transformarse muchas veces también dándose espacios a solas para poder comprender esto. Neptuno va a diluir y va a disolver hábitos también, quizás malos hábitos o malas cosas, porque Neptuno trae como ese tinte de conciencia. No olvidemos que por donde pasa Neptuno deja claridad también en el sentido de la psique, como que es más fácil que yo lo reconozca en primera línea, así nadie lo sepa. Eso es lo que tiene Neptuno. Neptuno es que me pasa muy a mí o pasa muy en mi mente, pero nadie lo ve o nadie lo nota, a menos que yo lo cuente. Sí, una experiencia neptuniana te la tengo que contar para que te enteres, pero yo fui el primero en vivirla o una situación espiritual. Entonces, Escorpio también va a estar muy conectado con estos temas de vivir más la espiritualidad de manera cotidiana, de estarse como, sentirse también mucho más acompañado por la fuerza, por la energía de. Ese es un gran momento para los Escorpio. Bueno, se escuchó mucho como un kraken, algo así. Esto es un kraken, el kraken de Escorpio. Neptuno en las 6. Excelente momento para trabajar temas neptunianos, yoga, meditación, retiros, temas holísticos, tener el hábito de meditar. Yo creo que si hay un signo, si alguno de ustedes es de ascendente en Escorpio o Sol, Luna en Escorpio y no medita, pues qué bonito tomar el hábito con Neptuno en la casa 6 para meditar, para hacer yoga, para aprender algo neptuniano, para aprender algo. Cuando digo neptuniano me refiero que los conecte con el self, que los conecte con su intuición, que los conecte con ustedes mismos. Puede ser el tarot, puede ser caminar descalzos, puede ser el yoga, puede ser tantas cosas neptunianas, hacerlas, ¿no? Que a través de esos procesos típico de la casa 6 a través de ese proceso ustedes logren encontrar algo en tantas profundidades, ¿no? Tanto trabajo en la casa 4 para escorpios o lunas y demás,
pues es un excelente momento para arreglar temas del hogar también esta última semana y como que ponerse al día con temas del hogar o del piso, del sustento. Tal parece que ahí Plutón está haciendo muchos temas volcánicos y está como que moviendo mucho los temas de lo que para ustedes Escorpio es la seguridad. Creo que de febrero en adelante van a vivir otra historia a nivel hogar. Plutón cuando está en la casa 4 para Escorpio, dado que es su planeta regente, además está con Marte, que estos dos son los planetas regentes de Escorpio, va a estar fragmentando muchas cosas de la familia, del hogar que ya no vuelven a ser como antes. Recuerden que donde está Plutón también marca y dice esto terminó y ya no vuelve a ser como estaba antes, cambia totalmente. La dinámica de cómo percibía el hogar o mi seguridad. Interesante para Escorpios o ascendentes. Qué curioso, acaba de entrar a trabajar al club náutico. Mira, qué bello eso. Me acabas de volver la paz con uno de mis hijos. Genial. Muy bien. Un personaje del cine que se me hace muy agua naturalmente es Davy Jones, de Piratas en el Caribe. Puede llegar a ser súper escorpiano, sí, o con mucha energía, ¿no? En TikTok, ¿quiénes son en TikTok ascendentes, soles, lunas en Escorpio? Los leo por acá en TikTok, que están ahí como calladitos los de TikTok. ¿Dónde están los que hacen tap tap y no sé qué más cosas? Mira, vámonos para Sagitario, los centauros. Vamos a mirar la energía de Sagitario, cómo viene. Este es el horóscopo para la próxima semana. Estamos en eso para los que acabaron de llegar. Recuerden que los otros signos ya los vimos y están quedando grabados en el canal de YouTube. Los que están en Facebook, los que están en Instagram o los que están en TikTok. Los otros signos, vamos en Sagitario. Los otros signos ya los dimos, ya están grabados, esta misma transmisión está pasando por YouTube. Los invito de manera muy cordial a los que quieran en TikTok, Facebook, Instagram, a que se suscriban al canal de YouTube y pueden devolver el video para ver, no sé, si de pronto era Aries, Tauro, los signos anteriores. Ya vamos, en este caso, en Sagitario. Sagitario con esa luna negra allí, ¿no? Haciéndoles bellezas. Sagitario que les cambian los planes. Sagitario. A algunos Sagitarios la vida cambiándole los planes para bien, para gusto, para qué felicidad que me pasó esto. Y para otros, pues qué terrible que me está ocurriendo esto, como muy drástico el tema. Bueno, si eres de signo Sagitario ascendente, la entrada de Neptuno en Aries este lunes 26 de enero está impactando la casa 5. La casa 5. Si hay un momento en la vida donde más nos enamoramos es cuando Neptuno entra a la casa 5. Entonces, Sagitarios, ascendentes, soles y luna, vivan estos enamoramientos con los pies en la tierra. Enamorarse no es malo, Sagitario. Además que Sagitario, calculen ustedes, que Sagitario está siempre por allá, en el futuro, visionarios, mirando otras cosas. Neptuno en la casa 5 puede darle la idea, en este caso, a Sagitario, eh, es que es la típica frase del enamoramiento, porque en la casa 5 nos enamoramos, en la casa 5 se viven los procesos del otro, en la casa 5 es del noviazgo y Neptuno pues empalaga, Neptuno endulza, Neptuno encaramela, idealizo. Entonces, si eres Sagitario, ascendente en Sagitario, muy normal que en los próximos tiempos entres en una fase de enamoramiento. ¿De qué te vas a enamorar, Sagitario? No sé, hay muchas formas en las que nos podemos enamorar. Los seres humanos no solamente nos enamoramos de otra persona, nos podemos enamorar, nos podemos empalagar de una carrera, nos podemos empalagar de un noviazgo, de una relación, de algo. Eso no es lo malo, eso no es malo, eso es biológico. Enamorarse es de lo más natural que nos puede pasar. El punto acá es qué manejo le vas a dar, ¿sí? El punto acá es cómo lo vas a vivir. El punto acá es hasta dónde te vas a permitir ilusionarte con Neptuno en Aries en la casa 5 de este nuevo proyecto, porque ahí también se estudian los proyectos. Y Sagitario, como le dicen, vámonos y ya está en primera también, que Sagitario tiene mucha actividad de fuego y ahora ese Neptuno avivando la chispa
en un aspecto tan fluido con Lilith, pues es como que le entraran de una, como que sí, aquí me voy en plancha. Entonces, Sagitario, pues de acuerdo a la subida o la subida, finalmente va a ser una forma de medir la caída. Entonces creo que ahí es donde requieren ser como muy habilidosos para, en medio de tanta golosina y en medio de tanto dulce de la casa 5 y en medio de tanta nubulosa que hay, tanta oportunidad de perderse frente a un proyecto o frente a una persona o un noviazgo mismo, creo que es un excelente momento para ir diciendo, bueno, ¿cómo tomo agua y me voy refrescando para diluir y darle quizás más aterrizaje a todo esto que estoy viviendo? Puede llegar a ilusionarse más de la cuenta. Entonces, que esta semana del último mes de enero sea para que logren, a través de todo ese dulce, depurar dónde está el gusto y el disfrutar de las cosas, tampoco sin entrar a una fase de decir, pues no sirve de nada, porque Saturno también va a entrar allí. Tampoco matar la ilusión, ¿sí? Pero sí estar como muy conscientes de cuál es su estado emocional actual en sus relaciones y demás. Enamorada de mis gatos y mi perro, dice por acá Ivana. Se enmieló, dice Denia. Sol Sagitario, nada, nada en mí. Luna en Sagitario, wow, qué peligro. Es que estamos reflexionando, maestro. Están muy neptunianos ustedes hoy. Por eso ando sola, dice por acá, Lilla Lanas. Por eso ando sola. Anda sola para no enmielarse, prefiere andar sola. Terminando mi relación, dice Miguel en TikTok. Miguel en TikTok terminando relación, una Sagitario, enamorado de lo que hago. Muy bien, Beatriz. Es normal que esté mi novia Sagitario, esté peleada conmigo. Soy Piscis. Un abrazo para todos los que están en TikTok. Gracias también por su compañía. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube, a los que me están preguntando en TikTok que dónde pueden ver los otros signos. Los otros signos los pueden ver en este mismo live, pueden devolver y en este momento se está transmitiendo por YouTube. En YouTube aparezco como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico, ahí está. Ahí en el link, en la biografía de TikTok y de Instagram, ustedes pueden encontrar los links. Mi retorno solar fue el 4 de diciembre con luna en Géminis. Hermoso eso. Veo que la vida es lo que quiero. Tengo el poder de ser y hacer lo que quiero. Ay, me encanta eso. ¿Quién? Muy bien, ese mensaje está lindo. Muy bien, muy bien. De esa manera es. Bueno, pues así está lo que ustedes pueden hacer y planear en este caso. Sagitario, muy buen presagio para Sagitario. Yo creo que, pues sí vivirlo, pero muy consciente. Vamos para Capricornio. Capricornio, es importante que miren ustedes su ascendente, si son de ascendente en Capricornio o si tienen la luna en Capricornio o si son de signo Capricornio. Horóscopo para esta semana, 25 al 31 de enero. Bueno, Capricornio tiene a Neptuno en la casa 4. Neptuno en la casa 4. Recordemos temas claves de Neptuno. Me empalago, me endulzo, no veo, me ilusiono, nadie me ilusiona, yo solito me ilusiono, nadie me empalaga, yo solito me empalago, de nadie me enamoro, yo solito me enamoro. Todo esto es Neptuno. Neptuno nos da la sensación de que está pasando afuera y que es por la otra persona. Eso es suyo, usted es el que lo está sintiendo, es su sustancia, es su tema, es su forma de pensar, son sus imágenes, son sus miedos, son su turbulencia, ¿no? Cuando Neptuno está en la casa 4, pues genera mucha inestabilidad, porque la casa 4 es la base de todo. En este caso le está pidiendo Neptuno a Capricornio hacer un recuento, quitarse los velos de qué no es real, de si esta casa que habito está viva. Neptuno en Aries siempre pide vida, Neptuno en Aries pide chispa, Neptuno en Aries pide mucha realidad, también porque hay que ver qué es el signo de la mentira o es el signo de la verdad, es el signo de la ilusión, es el signo de donde también encuentro grandes verdades, encuentro grandes momentos
Y muy posiblemente que ascendentes en Capricornio, lunas o soles en Capricornio, pues estén reevaluando muchos conceptos acerca del hogar, acerca del cercano, acerca de dónde vivo, qué significa para mí, como que todos estos temas emocionales también, porque en la casa 4 me siento contenido, en la casa 4 me siento acompañado, por eso se habla también de estos temas en el hogar. Es también la vida pidiendo con un Neptuno en Aries si hay pasión, ¿no? Si esto es lo que es mío, si esto realmente tiene un fundamento y es real, o esta casa en la que estoy viviendo, casa 4, este espacio ya no es real, ya no me pertenece, la familia, cómo veo los conceptos de familia, de ancestros. Es un muy buen momento para Capricornio en esta última semana del mes de enero hacer todo un balance acerca de lo que ha sido la relación con la familia. Muy posiblemente se caigan grandes velos y montañas, se desdibuje mucho el concepto de familia que se tenía. También Neptuno en Aries es un momento de ver grandes de verdades y decir, uy, esto ya se acabó. Neptuno Piscis y ahora está en Aries y lo que hay es otra cosa. Y yo creía y me imaginaba que mis hermanos eran esto, o yo creía y me imaginaba que de pronto mi familia era esto o que mis papás tenían que hacer esto, y es como entrar en un efecto de inestabilidad a través de las raíces o de los vínculos muy cercanos. Entonces, Capricornio, ascendente, Sol, Luna, recuerden que hay todo un estelium de planetas en la casa 2 y hay mucho que ustedes pueden hacer, pensar, gustar, fragmentar, terminar, transformar, decidir. Hay muchísimo que ustedes pueden hacer porque todos los planetas están en la casa 2. En los recursos con los que puedo ejecutar cosas, típico de Capricornio que le gusta ser pragmático, y Saturno va a estar acompañando este Neptuno. Al mismo tiempo cierro un contrato, cierro un tema de hogar, al mismo tiempo cierro algo y me abro en una dinámica distinta. Es muy introspectivo y un cambio bien espiritual para Capricornio este Neptuno en Aries en la casa 4, siempre y cuando ustedes conecten también con la esencia de qué es importante para ustedes como filosofía de vida. Donde está Neptuno también desarrollamos nuevos dogmas o nuevas maneras de vivir la vida, la espiritualidad y la energía misma. Entonces, qué bello que ustedes aprovechen ese Neptuno ahora, esta semanita de enero, para que febrero sea una energía familiar y de calor y de contención de ustedes mismos. Neptuno también enraiza mucho en la casa 4 para ver quizás con más claridad quién sí y quién no. Entonces ahí están como en ese cerrar y volver a empezar, como cierro este ciclo y abro otro. Cambios de casa también, mucha temperatura de no saber si quedarme o quererme ir mejor y empezar desde cero. Neptuno en Aries también da esa sensación de volver a empezar o hacerlo diferente, ¿no? Por lo menos. Las expectativas versus la realidad, dice por acá. Yo solita también me desenamoro. Lo que un día fue y no será. Uy, mira, esto ya se puso muy Neptuno, muy romántico, ¿ah? Muy romántico. Muy bien, perfecto. Acuario, los que están de moda. Acuario, vámonos para Acuario. Primero darle medallita a Acuario porque lleva una hora escuchándome, solo que no participa tanto, ya no prefiere participar tanto, ahora prefiere estar como estar viendo solo, de lejitos, sin entrar mucho, como tomándose su tiempo. Eso está bien, no está mal, es una forma de. Miremos Acuario, Acuario por aquí. Acuario, todo está, mira, todo lo que puedes hacer. Acuario está Marte, está Plutón, está el Sol, está Mercurio y está Venus. Todo en el yo. Qué difícil para Acuario. Tanto que puede hacer y tantas ideas y cómo a qué horas o en qué momento o cómo concretarlas, cómo hacerlo. Neptuno en Aries impacta la casa 3 para Acuario. Permitir que la espiritualidad se aplique. En la casa 3 nosotros recibimos conceptos, en la casa 3 nosotros aprendemos muchas cosas. Neptuno en Aries le está diciendo a Acuario, ¿de qué sirve tanto o saber tanto? Casa 3 si no se integra.
Neptuno es el planeta de la integración. Neptuno es el planeta que nos conecta con el uno, universo, unísono, la totalidad, el infinito, el más allá. Eso es Neptuno. Cuando Neptuno llega a la mente, a la casa 3, le está diciendo a Acuario, a lo mejor no es que te haga falta aprender más. Lo que hace falta es Neptuno en Aries en la casa 3. Silencio para que los conceptos se logren integrar, porque si no queda la casa 3 muy cargada, la casa 3 muy pesada, sé de muchas cosas, llevo muchos años estudiando, llevo todo y la desilusión de Neptuno en Aries en la casa 3 de decir esto no ha servido para nada. No me ha servido de nada el estudio, no me ha servido hacer tantas cosas. Yo llevo 20 años haciendo esto, yo llevo 10 años, yo llevo tantos años. Llega Neptuno en Aries y disuelve todo eso y dice, pues sí, maravilloso, pero ahora intégralo, respíralo, siéntelo, vívelo. Neptuno en la casa 3 se vuelve muy integrativo, ¿sí? Se vuelve muy de aprender a diluir y a fluir, porque Neptuno es el planeta de la palabra fluir. Entonces, cuando llega a la casa 3 ahora fluye con esa información, vívela, que ahí es donde está el trabajo más grande. Muchas veces la casa 3 como es de Mercurio, entonces a Acuario le queda muy fácil interpretar la casa 3 porque es aprender. Y Acuario es un signo muy agilidoso en los temas de aprendizaje. Y ahora con todos esos planetas, todo ese stellium que está en Acuario en la casa 1, pues a Acuario le queda muy fácil incluso hasta memorizarse las cosas. Acuario puede aprender, puede memorizarlo, pero Neptuno en la 3 dice, esos son conceptos, es información. Neptuno en Aries dice ahora vívelo, siéntelo, conéctalo, respíralo y pues ahí van a tener 14 años en la casa 3 para poder diluir tantas cosas, destilar tantos conceptos que han venido aprendiendo. Puede llegar a ser demasiada desilusión, o sea que tanto aprendizaje a la final, ¿para qué? Para terminar en esto. Yo pensé, yo me imaginé que con esto podía hacer esto y tal cosa, ¿no? Esto es algo así como en la casa 3 nos aprendemos las tablas de multiplicar. Recuerden que la casa 3, donde está Neptuno o donde entra Neptuno este lunes 26, la casa 3 es, me sé las tablas. Ok, te sabes las tablas. Sí, 5 por 5, 25. 1 más 1 es 2 y sé sumar, ya. Y sé multiplicar, ok. Y sé dividir. En la casa 3 es lo que yo sé, lo que yo he aprendido. Y Neptuno dice, bueno, ¿y ahora cómo están tus números? ¿Cómo están tus pérdidas y tus ganancias? Neptuno en Aries dice, ¿y ahora cómo sientes esto? ¿Para qué te sirve eso? Todo eso aprendido, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo utilizas con la vida? Porque la casa 3 es muy cotidiana. ¿Cómo vives eso que has aprendido? ¿Sí? Tanta terminología que se ve en la casa 3, ¿cómo la diluyes? ¿Cómo la decantas? Algo así como ver las uvas en el viñedo. Claro, es la materia prima para hacer el vino, pero ¿cuál es el proceso que haces para finalmente tomarte la uva y no comértela? ¿Cómo hago para no masticar la uva, sino para tomarme esa uva? Ah, para tomarme la uva hay que hacer todo un proceso de selección, de estrujado, de despalillado, ¿no? Fermentación, etcétera. Luego viene la parte de la cava o, bueno, todo lo que sea también si de pronto vamos a añejar esos vinos, cuánto tiempo se va a quedar en la barrica, finalmente se embotella, llega a la mesa y llega a la copa. Neptuno es como que ahora esa uva gruesa en la mata, con tierra, con polvo, llévala a que sea un buen vino, decántala, vívela, gózatelo también, apasionate de todos esos conocimientos y no te desilusiones porque el conocimiento es necesario. Eh, Ahora vive ese proceso de destilación, de desparellado, de todo eso, para que te quedes con lo fino. Neptuno en Aries, en la casa 3 aprende a destilar la uva para que no la muerdas, para que no la tengas que masticar, sino que la puedas tragar a través de un sorbo de vino. Entonces Neptuno dice, vamos a tener un buen tiempo, unos buenos años en Aries, destilando toda esa información. Claro, ¿cómo se destila la información? Neptuno es el príncipe de la puerta de meditar. Entonces, Acuario, con tanto Plutón, con tanto trígono de Urano en Géminis, con tanta información, si no le dedicamos tiempo a meditar en la casa 3,
pues ahí va a quedar, ¿no? Ahí va quedando todo eso. Uno, esto y dos, aplicación constante, periódica. Este también es un trabajo. Neptuno no porque rija, en este caso, los temas espirituales, quiere decir que no haya un proceso a llevar a cabo. Claro que también tiene su propio accionar, tiene su propio método, ¿no? Neptuno tiene su propio lugar. Los leo por aquí en YouTube. Yo, dicen por acá, hola, tengo Júpiter en Escorpio. En mi caso siempre tomo principalmente el ascendente y los demás. Muy bien. Un abrazo. Gracias también por acompañarme todo este tiempo. Excelente mensaje. Muchas gracias. Abrazo. Apague un poco su mente y vuelva usted mismo. Algo así. Apagar la mente y volver, porque si no, Acuario se va a quedar. Y como Acuario tiene a Plutón, pues está que, imagínate, está que siente que tiene el poder de la omnipotencia total, ¿no? O me siento impotente o me siento omnipotente. Entonces, Acuario es un signo que va a tener unas escalas de volumen muy subidas. En algunos momentos con Plutón en Acuario, con Marte, Sol y demás, pues me siento omnipotente, puede llegar a percibir Acuario, ascendente Sol, Luna. Y Neptuno en la casa 3 a veces qué impotencia no poder hacer nada, o sea, extremo, puede llegar a ser muy extremista esto también. Dice Marisol, simbólicamente decanta tus límites mentales, Acuario, sin electrocutarte. Ay, mira qué bello, qué hermoso eso. Acuarios, claro que sí. Dice Serenia, mente, Venus, Acuario, yo soy Acuario. Muy bien, maestro, ¿cuándo iniciamos las clases? Las clases, gracias por recordarme. Recuerden, bueno, les recuerdo que iniciamos clases el 17 de febrero. Astrología viva desde cero, queridos, 17 de febrero vamos a iniciar. Ya nos queda poquito tiempo. ¿Cuándo terminamos? En diciembre. Todo el año aprendiendo astrología y en diciembre levantamos la antorcha. Por eso no hay que dejar que este año uno termine en nada. No hay que dejar que este año uno termine en nada. De eso nos vamos a encargar. Un abracito. Piscis. Bueno, Piscis, llegamos al final. Piscis del zodiaco. Me voy a quedar otra hora con Piscis. Sí, Piscis, imagínate. Piscis todo el tiempo que ha estado. A mí me encanta Piscis. ¿Quiénes son de signo Piscis? A ver. ¿Quiénes son de signo Piscis, ascendente en Piscis? Pues imagínate todo lo que ha esperado Piscis. Este live lleva hora y media, llevamos al aire. Pero amerita, la entrada de Neptuno en Aries amerita que sea sentido y demás. Piscis, Piscis del zodiaco. Los peces que a veces se pueden volver tiburones, ¿no? No hay que subestimar a un Piscis. Esos Piscis también a veces cuando se pueden convertir, hacer una metamorfosis, una transformación y volverse en pirañas. ¿Será? ¿Será que puede haber que el Piscis tenga alguna transformación? Las pirañas también están en el agua, ¿no? Yo esperando Sol Piscis, maestro. Un abrazo, gracias por la paciencia, gracias también a los que estuvieron en Facebook, súper conectados. Y vamos a mirar a Piscis, cómo va esta energía pisciana. Saludos. A ver cómo va esta energía para Piscis. Bueno, Neptuno, tu planeta regente, mi estimado Piscis, hace la entrada triunfar a la casa 2. Qué gran momento está viviendo Piscis. El planeta, su planeta, imagínense ustedes, su planeta cambia de dirección luego de 14 años y no va a volver a Piscis por allá en 150, más o menos, 160 años. Esto es mucho tiempo. Bueno, Neptuno en Aries al entrar en los valores empieza Piscis a conectar con su propio valor. Entonces, muy seguramente, muchas personas de signo Piscis, ascendentes en Piscis, van a entrar con un valor espiritual que para ellos signifique mucho. A veces los valores espirituales tiene que ver con principios, tiene que ver con la psique, tiene que ver también con la forma de pensar. Cuando Neptuno está en la casa 2, disuelve viejas estructuras o a lo que le estábamos dando valor
de manera equívoca y empieza a volverse más de conectar con el mundo. De por sí es como si la misión, como si las personas de signo Piscis, ascendentes o lunas, sintieran que es el momento de salir del agua, ¿sí? Sintieran que es el momento de salir de las profundidades del mar para llevar la espiritualidad a la tierra, para llevar la espiritualidad al fuego, para conectarse también con el otro, porque en la casa 2 empezamos a intercambiar. Muy seguramente vamos a ver muchos avances, muchos terapeutas, muchos psicólogos, muchos astrólogos, astrólogas que sean de signo Piscis, ascendentes en Piscis, en ejercicio. Es como si se vinieran o si hubieran venido preparando los últimos años, como si Neptuno durante todo el trasegar de Piscis viniera adquiriendo, conectándolos, trayendo otras informaciones distintas y ahora este lunes que entra Neptuno en Aries de pleno, pues faculta a los Piscis para que eso se convierta en un valor que puedan compartir también con el mundo. Piscis tiene, si tú eres de signo Piscis, ascendente o luna en Piscis, pues tienes también un gran compromiso de encarnar la espiritualidad a través de todo lo que has venido viviendo. Neptuno en Aries, en la casa 2 le dice a Piscis, no mires tanto que falta, porque ahí es donde puede estar la ilusión. No es que me hace falta tal cosa, me hace falta lo que no tengo, ignorando todo lo que ya has venido arrastrando. Los amores, los desamores, los aciertos, los no aciertos, todo esto hace que se vuelva su nueva espiritualidad. Entonces, los Piscis ahora entran en un proceso de integración y en un proceso de quema, de vivir ya la espiritualidad, ya no de aprenderla, ya no de tenerla como algo afuera, sino ahora cómo la voy a encarnar, cómo voy a hacer que esto sea un valor importante en mi vida. ¿Y por qué no decirlo? Es momento también de que la espiritualidad cobre un sentido a través de la casa 2, a través de un intercambio. Piscis, ascendentes, si tú tienes ascendente, luna, sol, Piscis, tómate en serio también. Neptuno en Aries dice, ¿por qué no puede valer la espiritualidad? Eso es uno de los grandes temas de Neptuno en la casa 2 en Aries. ¿Por qué todo tiene precio? ¿Por qué es más digno la entrada a un concierto de música rock? ¿Por qué es más digno la boleta que se pueda pagar para cierto cantante, para cierta artista? ¿Por qué eso sí tiene valor? ¿Y por qué cuando vamos a hablar de qué es lo que nos compone como colectivo, como humanidad, por qué no puede tener valor? ¿Por qué ahí todo el mundo se escandaliza? ¿Por qué nos escandalizamos con los valores espirituales? Neptuno está en Aries. Piscis, tú eres el primero que debe ir a la cabeza como sol, como ascendente, como luna en Piscis, de decir, sí, en la vida, en el universo, nada es gratis. Todo tiene un precio. Y Neptuno en la casa 2 le enseña a Piscis que ustedes son los voceros para enseñarle también al mundo que todo tiene un precio. No, Javier, ¿cómo se te ocurre que la espiritualidad tiene precio? Claro, el conocimiento, la psique, el sentido de conciencia al que convoca Neptuno. Neptuno es el planeta de la conciencia. La conciencia que cada uno de nosotros la hemos pagado en carne propia, la hemos pagado cada uno de nosotros en cada encarnación. Hemos venido a través de nuestras propias experiencias, hemos venido pagando el nivel de conciencia que cada uno tenemos hoy. Eso no es regalado. Neptuno en Aries en la casa 2 conecta a Piscis con los valores y le dices, date cuenta que la espiritualidad tú la has venido pagando con tu propia existencia. Dale ese valor, dale ese espacio. Yo creo que aquí Neptuno quita ese mito, disuelve ese mito de que por ser espiritual no debería tener valor, debería ser gratuito. Mira lo que nosotros hacemos de manera inconsciente, de manera neptuniana. Y ir a una boleta para ver gritar a un X, que no voy a decir el nombre, pero cualquier cantante, no es que esté en contra de la música, no, pero cualquier cantante de cualquier género, como que eso sí tiene valor y eso sí tiene sentido. Pero el resto no tiene derecho a tener valor. Neptuno en la casa 2 dice, claro que sí. Nos quita ese velo en Aries, una nueva forma de ver la espiritualidad, que el valor está dentro y afuera y es simplemente un reflejo. Tal vez eso le ha hecho mucho daño a la espiritualidad o al concepto espiritual y lo ha dejado
en el poco valor, como que todo en el planeta tiene valor, pero lo espiritual no debería tenerlo, porque es muy de Dios, es muy neptuniano. Entonces como que Neptuno se quema en Aries y dice, a ver, un momento, esto es diferente, esto debe cambiar. Por el contrario, es lo que más valor debe tener en todas sus escalas. Si vamos a hablar de valores de la casa 2, si vamos a hablar de cosas materiales, Neptuno en Aries le dice a Piscis, ¿y cómo está el valor espiritual? ¿Y cuál es el espacio que le doy al valor espiritual? ¿O vale más la boleta de un cantante que tu propia espiritualidad? ¿O vale más, es pagable otra cosa y eso sí se ve bien? Pagar por ir a escuchar a esto o pagar por lo otro, eso sí está bien y eso sí es obvio y lógico. Pero cuando es algo espiritual, ahí sí, no, eso escandaliza. De todo ese es el trabajo y la misión que ahora Neptuno en Aries, en la casa 2 invita a soles ascendentes y lunas en Piscis a que hagan todo ese trabajo de introspección, junto con tanto planeta en la casa 12. O sea que reafirma el tema de que es integrativa, la espiritualidad es un proceso de vida, ¿no? Bueno, aquí están, leo sus comentarios. A ver por aquí, ser tu propio cielo celestial de afuera hacia adentro, mi valor, mi tiempo, mi energía, mi estudio, exacto, que eso vale, eso cuesta. Lo has integrado porque le dedicas tiempo, le dedicas energía, le dedicas amor, le dedicas pasión. Eso está diciendo Neptuno en Aries para ascendentes en Piscis, soles en Piscis o lunas en Piscis. Iguala los valores, quitemos mitos, quita el velo de que esto tiene que ser en las nubes porque tal cosa, ¿sabes? Y todo eso es lo que nos aterriza. Eh, el intercambio energético es primordial, el dinero es energía, esa es otra manera donde Neptuno empieza a contar esa historia de valores. Neptuno entra a la casa 2 y no solamente sigue con el mito del valor de la espiritualidad, sino que lo aterriza en Aries, lo pone a valer, le pone un sentido de obviedad también, ¿no? Que es importante. Pues muy bien. Entonces, Neptuno nos quita eso, nos limpia, nos pone de manera a nivel de conciencia a otro. Qué gran responsabilidad que tienen los Piscis, ascendentes, soles y lunas, porque es salir como de ese escondite y salir de esa nube de que se supone no y integrarlo a algo que hace parte de la vida misma. Pues les cuento que me he disfrutado mucho este tiempo. Muchas gracias a todos por su compañía. Muchas gracias a todos por estas 2 horas de programa, de haber acompañado este live. Queda grabado para todos los signos en el canal de YouTube. Aprovechemos hoy sábado 24 de enero para ir preparando todo el arsenal que se nos viene para en la próxima semana, despedir este mes de enero con todos los trajes, con todas las luces, con toda la mejor energía. Gracias también por sus comentarios, por sus opiniones, por sus abrazos, por sus TikTok, por compartir, por estar allí. Un abrazote para todos. Disfrútenlo. También el tiempo de ustedes es valioso, no solamente el mío. Gracias a los que hicieron donaciones aquí en YouTube. Gracias también por sus ofrendas, por su comprensión, por darle valor también a esto y al canal, a los integrantes, a los nuevos. Gracias también porque entre todos, Neptuno, entre todos le vamos dando valor a lo que es el sentido de reunirnos, bien sea los lunes o bien sea los sábados, a través de estas redes que nos permiten conectar y estar un poco más cerca para dar una interpretación, unas palabras de astrología viva. Pues este es el horóscopo que nos espera para esta última semana de enero. Lo voy a colocar tiempos para que ustedes lleguen directamente al signo que les corresponde. Nos vemos mañana domingo con otro programa, como es usual, los domingos con Juan Carlos Gómez, aprovechando también otros temas de esto. Y un abrazo para todos. Gracias. Los veo por ahí en clase, en la membresía. A los que están en astrología financiera, nos vemos mañana domingo para el resto que les va a encantar. Gracias a los que también hacen parte de. Y a los demás los espero en las clases para el 17 de febrero que iniciamos clases de astrología viva también. Un abrazo, cuídense mucho, feliz fin de semana.
Gracias, Natalia, gracias, Maisa, gracias por acompañarme en estas mañanas. Abrazote, gracias por su interacción, su compañía.